Hola, amantes de la historia. Hoy nos sumergimos en un tema fascinante. ¿Por qué se desmoronó el Imperio Español? En su momento de mayor esplendor, el Imperio Español se extendía por 4 continentes, desplegando su poder desde las costas doradas de América hasta las lejanas Islas Filipinas. Era el imperio donde el sol nunca se ocultaba, pero tras la fachada de galeones cargados de plata y palacios rebosantes de riqueza, se escondían las semillas de su caída. El Imperio Español, que comenzó su expansión bajo el reinado de Carlos V, se construyó sobre una inmensa base de territorios heredados y conquistados. Durante el mandato de Felipe II, su hijo, el imperio alcanzó su máxima extensión. América del Sur y del Norte, partes de Italia, los Países Bajos y vastas regiones del Pacífico, incluyendo las Filipinas, se añadieron al dominio. Esta época marcó la cima de un imperio que abarcaba una asombrosa diversidad de culturas, climas y geografías, consolidando a España como una potencia mundial. Sin embargo, el ocaso del Imperio Español comenzó a perfilarse a través de una serie de guerras. La Guerra de los 30 Años, un conflicto devastador que involucró a varias potencias europeas, mermó enormemente las arcas y la moral españolas. La situación se agravó con la Guerra de Sucesión Española, que culminó en la pérdida de territorios europeos cruciales. Las invasiones napoleónicas del siglo XIX asestaron el golpe final, desmantelando la estructura política y facilitando los levantamientos en las colonias. Estas guerras agotaron los recursos de España y erosionaron su autoridad central. La economía, aunque inicialmente fortalecida por el flujo de metales preciosos de América, comenzó a tambalearse debido a una gestión deficiente y a una excesiva dependencia de estas riquezas. La malversación de fondos y el gasto desmedido en conflictos militares dispersaron la riqueza sin fomentar un desarrollo industrial interno sostenible. Además, el dominio marítimo español sufrió la presión de potencias emergentes como Inglaterra y Holanda, cuyas innovaciones en navegación y guerra naval les permitieron romper el monopolio español. El siglo XIX fue especialmente catastrófico para el Imperio Español, culminando en el trágico desastre del 98. La Guerra Hispano-Estadounidense de 1898 representó la última estocada al ya debilitado imperio. España perdió sus últimas joyas coloniales. Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam cayeron en manos de Estados Unidos. El impacto emocional y político en España fue profundo. El desastre del 98 catalizó una profunda introspección nacional y un replanteamiento de la identidad española. El legado del Imperio Español, con su espectacular ascenso y declive, nos deja una lección eterna sobre la naturaleza temporal del poder y la importancia de la adaptación en un mundo en constante cambio. Esta historia nos invita a reflexionar sobre cómo las naciones pueden responder a los desafíos globales actuales. Gracias por acompañarme en este viaje por la historia. Nos vemos pronto.